Vamos a dedicar nuestra atención durante unos minutos a las juntas electorales como órganos de control. Hemos preparado nuestra exposición respondiendo a 4 preguntas referentes a las juntas electorales como órganos de control. Son estas: ¿qué controlan?, ¿para qué controlan?, ¿quiénes controlan y cómo controlan? La primera pregunta es: ¿qué controlan? Las juntas electorales controlan el ejercicio del derecho fundamental del sufragio, proclamado en el artículo 23 de la Constitución. El derecho de sufragio supone la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, bien directamente, bien por medio de representantes. Esta participación requiere de un procedimiento como cauce de expresión de la voluntad de los ciudadanos. Este procedimiento es el proceso electoral, razón por la cual las juntas electorales controlan también este procedimiento de emanación de la voluntad mayoritaria en las diversas instancias representativas. Este control abarca todas las dimensiones del procedimiento electoral, desde el ejercicio de las libertades públicas en el proceso electoral hasta la organización de las secciones y mesas electorales, el escrutinio general y la proclamación de electos. La segunda pregunta es: ¿para qué controlan? La finalidad del control de las juntas electorales se incrusta en el núcleo del proyecto de sociedad querido por la Constitución de 1978, que según su artículo primero 1 es un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Toda la actividad de control de las juntas electorales está orientada a garantizar la libertad y la democracia. Al garantizar unas elecciones libres, las juntas electorales garantizan la libertad en distintas manifestaciones. Libertad en la expresión de la soberanía popular, que es el elemento nuclear del Estado democrático. Libertad en el acceso a la participación política, como el signo más evidente de nuestra convivencia democrática, para que nadie pueda ser obligado o coaccionado en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni obligado a revelar su voto. Libertades específicas de expresión, de información, reunión, asociación, etcétera, que son el contenido de la libertad genérica. Garantía negativa de la libertad, impidiendo que aquellos obstáculos que puedan derivarse de la estructura de una sociedad trasciendan al momento máximo del ejercicio de la libertad política. Garantía también de la democracia, que se afirma cuando el pueblo puede libremente constituir la decisión mayoritaria, garantizando la igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio, para que nadie pueda votar más de una vez, garantizando la transparencia y la objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad de los distintos actores de las elecciones, evitando cualquier intromisión o adherencia que pueda condicionar la expresión de la decisión libre y democrática del pueblo. La tercera pregunta es: ¿quiénes controlan? La respuesta es obvia: la Junta Electoral Central, las juntas electorales de las comunidades autónomas, en su caso, las juntas electorales provinciales y las de zona. Las anteriores, junto a las mesas electorales, integran la administración electoral. Pero aquí lo que nos interesa al responder la pregunta ¿quién controla? es conocer cómo son estos órganos, sus características, para conocer su naturaleza. La primera característica que llama la atención es su importante componente judicial, o dicho de otra manera, su judicialización. El artículo 117 de la Constitución española configura a los jueces como independientes, inamovibles y responsables, sometidos únicamente al imperio de la ley. Estas características se extienden a las juntas electorales,
que a su vez quedan configuradas como autónomas e independientes para asegurar su absoluta imparcialidad y su objetividad para resolver las cuestiones que les son planteadas conforme a derecho. De esta manera, este componente judicial lo comprobamos junta por junta. La Junta Electoral Central está compuesta por 13 vocales, de los cuales 8 son magistrados del Tribunal Supremo. Las juntas electorales de comunidades autónomas tienen una composición no uniforme, aunque tienen una configuración mixta y judicializada también. Las juntas electorales provinciales están compuestas por 5 vocales, de los cuales 3 son magistrados de la audiencia provincial correspondiente. Por último, las juntas electorales de zona están compuestas por 3 vocales, de los cuales 2 son jueces de primera instancia o instrucción. De este modo, las juntas electorales quedan configurados como órganos autónomos e independientes para asegurar su absoluta imparcialidad y la objetividad, solidez y fiabilidad del proceso electoral que redunde en la pureza de este proceso. La judicialización se manifiesta también en el origen judicial del presidente y el vicepresidente de cada junta, pues son elegidos en el seno de cada junta entre los vocales jueces. Otra característica es el modo de elección de los vocales, en concreto de los vocales jueces. Se eligen por la llamada insaculación. Es el modo de elección por el Consejo General del Poder Judicial entre los magistrados del Tribunal Supremo en el caso de la Junta Electoral Central y entre los magistrados de las audiencias provinciales en el caso de las juntas electorales provinciales. Y también es el modo de elección por las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de entre los jueces de primera instancia e instrucción o en su defecto de paz para las juntas electorales de zona. Este modo de elección, la insaculación, que es un sorteo, reafirma su independencia e imparcialidad. Otra característica es su carácter técnico. Todos los vocales de las juntas electorales o son jueces o son juristas. Los juristas son profesores de Derecho o Ciencias Políticas y Sociología, abogados u otros juristas. Son designados a propuesta conjunta de las entidades políticas con representación parlamentaria, en partidos, federaciones y coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Congreso para el caso de la Junta Electoral Central y a propuesta de las candidaturas para el caso de las juntas electorales de zona. La preparación jurídico-política asegura la resolución objetiva y conforme a derecho de las cuestiones que se le planteen. Otra característica es la exclusividad de los presidentes de las juntas electorales central y provinciales a las funciones de la Junta Electoral durante todo el proceso electoral, desde la convocatoria del proceso electoral hasta la proclamación de electos. Siguiente característica, la inamovilidad de los miembros desde su nombramiento hasta el final del mandato. Esta inamovilidad refuerza la garantía de la independencia orgánica y la autonomía funcional. Supremacía sobre todos los actores intervinientes en las operaciones electorales e incluso sobre todas las restantes administraciones públicas que tienen atribuidas funciones relacionadas con la organización electoral. Tiene también la característica de independencia, exenta de cualquier tutela de la Administración del Estado, de los demás entes territoriales e institucionales y Cortes Generales, sin vinculación orgánica y funcional respecto de las administraciones públicas, no sujeta al control ni del Ejecutivo ni del Legislativo, pero sí al control judicial. Los medios necesarios para sus funciones son facilitados por el Legislativo a la Junta Electoral Central y por el Ejecutivo a las juntas electorales provinciales y de zona. Otra característica es que la administración electoral es una administración de garantía y también que es una administración no permanente.
no permanente salvo la Junta Electoral Central y las juntas electorales de las comunidades autónomas. Es una administración autónoma y por último es una administración fuertemente jerarquizada, pues a las juntas superiores se encomiendan potestades de naturaleza jerárquica, como resolver las reclamaciones y recursos que se formulen contra los acuerdos de las de inferior nivel. La cuarta pregunta que nos hacíamos para conocer las juntas electorales es ¿cómo controlan? Esta pregunta se responde con las funciones que desempeñan cada una de las juntas. Vamos pues a ver las juntas una por una. La Junta Electoral Central dirige, supervisa e impulsa el proceso electoral. Administra, dirige y supervisa además la actuación de la Oficina del Censo Electoral. Es dirección funcional y no jerárquica. La Oficina del Censo Electoral está integrada en el Instituto Nacional de Estadística. El censo es muy importante, pues la inscripción en el mismo es indispensable para el ejercicio del derecho del sufragio. Su director participa con voz pero sin voto en la Junta Central y sus delegados provinciales en las correspondientes juntas provinciales. La Junta Electoral Central dirige asimismo con carácter general la actividad de las juntas provinciales y de comunidades autónomas mediante instrucciones de obligado cumplimiento en cualquier materia electoral. Es esta una facultad típica del superior en una organización jerárquicamente ordenada. La Junta Electoral Central decide la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las resoluciones en virtud de su alcance general. Resuelve con carácter vinculante las consultas que le eleven las juntas provinciales y las de comunidades autónomas. Es una de las funciones de mayor alcance y relieve, pues la convierte en el órgano interpretativo supremo de la normativa electoral, fijando un cuerpo de doctrina que resulta vinculante para las juntas provinciales y de las comunidades autónomas que se dirijan a la misma, y asimismo para las autoridades y corporaciones públicas o entidades políticas que también a ellas se hayan dirigido. En la práctica, el carácter vinculante es cuasi general, dada su posición de garante del proceso electoral, sin perjuicio, como es lógico, de la revisión jurisdiccional. La Junta Electoral Central revoca de oficio las decisiones de las juntas provinciales y de las comunidades autónomas, cuando se opongan a la interpretación de la normativa electoral realizada por la Junta Electoral Central. Unifica los criterios interpretativos de las juntas electorales provinciales y de comunidades autónomas en la aplicación de la normativa electoral. Aprueba, a propuesta de la administración correspondiente, bien del Estado, bien de las autonómicas, los modelos de acta de constitución de mesas electorales, de escrutinio, de sesión, de escrutinio general y de proclamación de electos. Resuelve las quejas y reclamaciones. Resuelve asimismo los recursos contra los acuerdos de las juntas inferiores, incluso las de la comunidad autónoma. Esta es una competencia derivada del principio jerárquico que preside las relaciones entre las juntas electorales. Asimismo, la Junta Electoral Central vela por el cumplimiento de las normas relativas a las cuentas y a los gastos electorales por parte de las candidaturas durante el periodo comprendido entre la convocatoria y un plazo de días posterior a la celebración de las elecciones. Ejerce también la potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales, incluidos los sujetos que intervienen en la formación del censo electoral. Tiene también atribuciones de corrección, pues corrige las infracciones que se produzcan en el proceso electoral, siempre que no constituyan delito, e impone multas. En este caso se hace imprescindible el previo pronunciamiento del Ministerio Fiscal sobre la posible existencia de indicios de delito electoral en los hechos, antes de acordar la apertura del expediente sancionador. Designa los vocales no judiciales de las juntas electorales provinciales, a propuesta conjunta de las candidaturas del distrito entre catedráticos y profesores titulares de Derecho o de Ciencias Políticas o juristas de reconocido prestigio residentes en la provincia.
Por último, administra tareas sustantivas inmediatas, como distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios públicos de comunicación, la garantía del pluralismo y la neutralidad informativa de los medios de comunicación, la tutela de los sondeos o encuestas electorales que se publiquen en periodo electoral o velar por el cumplimiento de las normas sobre financiación electoral. Veamos ahora las competencias de las juntas electorales de comunidad autónoma. Lo primero que hay que decir es que la existencia de estas juntas en las comunidades autónomas depende y es decisión de la comunidad autónoma, lo mismo que su regulación es competencia de cada comunidad autónoma. Las competencias se circunscriben al territorio y elecciones autonómicas. Sus competencias son consultivas, disciplinarias, sancionadoras y resolutorias de quejas, reclamaciones y recursos. Los legisladores han sumado otras competencias de modo no uniforme, que repiten la de la Junta Electoral Central en el ámbito autonómico. Hay que resaltar, porque es importante, que la Junta Electoral Central mantiene la totalidad de sus competencias en relación con las elecciones autonómicas. Las terceras juntas objeto de nuestro estudio son las juntas electorales provinciales. Su ámbito de actuación es la provincia. Los vocales no judiciales de estas juntas se incorporan una vez proclamadas las candidaturas, es decir, mediado el proceso electoral, lo que provoca la hegemonía de los vocales judiciales. Sus competencias son las de instruir, resolución de consulta, revocación de decisiones, unificación de criterios en relación a las juntas electorales de zona y siempre dentro de los criterios de la Junta Electoral Central. También resuelven quejas, reclamaciones y recursos y ejercitan la potestad disciplinaria en su ámbito territorial. En la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se concretan sus potestades en relación con la fase del proceso electoral. Y por último, llegamos a estudiar las competencias de las juntas electorales de zona. Su ámbito territorial es el partido judicial. Los vocales no judiciales se designan una vez proclamadas las candidaturas. Si no hay juristas residentes en el partido judicial, el cargo queda vacante. Las juntas electorales de zona resuelven quejas, reclamaciones, ejercen la potestad sancionadora de las infracciones electorales con una cuantía de sanción limitada. Y tienen una serie de competencias que resultan muy conocidas o muy populares, como garantizar la existencia en cada mesa electoral de las urnas, cabinas, sobres y papeletas, supervisan la formación de las mesas electorales, resuelven las excusas para formar parte de las mesas electorales. En un primer momento acreditan los representantes de las candidaturas y proclaman las candidaturas en las elecciones locales, así como distribuyen los espacios gratuitos para la colocación de carteles, pancartas y banderolas. A este mismo efecto de campaña electoral distribuyen locales, oficinas y lugares públicos para la realización de actos de la campaña electoral. En el transcurso ya de la votación nos encontramos que reciben los sobres remitidos por correo que llegan posteriormente al cierre de la votación. Toman razón de las designaciones de apoderados e interventores. Designan los vocales de la mesa electoral el propio día de la votación en defecto de concurrencia de los designados. Las papeletas fueron homologadas y verificadas por ellos mismos, por estas juntas, en las elecciones locales. Por último, realizan el escrutinio general y proclaman los electos en las elecciones locales. Esperamos que estas reflexiones y este análisis de las juntas electorales como órgano de control sirvan para un mejor conocimiento de esta administración electoral.